no depende de nosotros desde el ODS, de hecho. Hoy festejamos este Día del Maestro que, como bien ya Emily lo decía hace un momento, nos humaniza. Precisamente hablando de humanidad, sobre esto se basa mi ponencia. Yo soy Patricia Curay y estoy a cargo de la materia de lengua y literatura, escritura creativa y escritura académica en algunas instituciones. Entonces, quisiera empezar esta ponencia, empezar este conversatorio con algo que ha salido en boga en nuestro país y que se ha viralizado en redes, porque hace algunos días en nuestro país se ha permitido que en algunos lugares se pueda portar armas libremente. Como era de esperarse, los usuarios en Internet han posteado esta famosa frase: me armo de libros, me libro de armas. Me armo de libros, me libro de armas. En esta hermosa antítesis que muchos usuarios del Ecuador han evocado, están diciendo que para poder construir por la paz, en una hermosa antítesis, esa construcción de la paz necesita un acto subversivo llamado escritura y lectura. Precisamente este proyecto se trabajó en torno a esto, que como ustedes saben, en la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, coincide está centrado en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Y les voy a contar lo que fue un proyecto de lectoescritura aplicado en un colegio de Cuenca, el Colegio Técnico Salesiano, en el proceso de volver de pandemia, precisamente cómo trabajar para construir sociedades de paz en un proceso ya caótico que era la pandemia y el regreso de la pandemia. Contarles que el contexto educativo de mi colegio era un, es un contexto educativo que tiene tecnología y fue por lo tanto uno de los primeros en incorporarse a las aulas en estos hermosos planes piloto que al principio que luego de la pandemia estaban vigentes. Entonces, quisiera hacer alusión a esta frase de Mandela que se trabajó muchísimo cuando estuvimos en el proyecto, que dice: ser libre no es solo deshacerse de las cadenas propias, sino vivir de una forma que mejore, respete la libertad de los demás. Entonces, ¿cómo respetar la libertad de los demás hacia la construcción pacífica? Pues les voy a contar un poquito de este proyecto. Eh, Parece que alguien está con el audio prendido, si me pueden ayudar apagándolo, por favor. Ya, muchas gracias. A ver, voy a admitir a los compas que están ingresando ahora, que salieron al almuerzo, entiendo, ¿no? Bueno, este proyecto que se llama Hoy podemos evitar un asesinato, imagínense usted, profe, que en su clase, hoy, este día, tras la formación, la lectoescritura de sus alumnos, tenga la capacidad de evitar un asesinato. Dicho de otra forma, que usted tenga la posibilidad de salvar una vida. Para lograr esto, lo que hicimos es, en este proyecto, empezar jugando. Y esto como que confluye con algunas expectativas muy lindas de la pedagogía, como es la ludificación, algunas estrategias como la gamificación, el aprendizaje basado por proyectos, entre otros. Entonces, a los estudiantes, perdón, voy a silenciar. A los estudiantes se les informa que van a ser parte de un proyecto cuyo objetivo es que ellos sean capaces de promocionar derechos. Eso es lo único que ellos saben al inicio del proyecto. Entonces, como ustedes ven aquí, la primera parte del proyecto fue que ellos jueguen. ¿Cómo jugaron? Llevaron a clase, todas las herramientas para hacer plastilinas artesanales. Entonces, ellos, ay, perdón, hay un audio que está prendido. No sé si me pueden ayudar apagándolo, por favor. Patri, usted puede desactivar en audio en la parte de contactos. Usted mismo desactiven, y así no van a darse cuenta. Ya, porque la estoy buscando y no le encuentro a la persona que está con el audio prendido. Bueno, muchas gracias, creo que ya alguien nos hizo el favor. Bueno, les decía, entonces esta primera parte empieza jugando, ¿no? Y ellos van fabricando sus plastilinas. Ese fue el primer encuentro.
El segundo encuentro que ellos tenían, y que dicho sea de paso, esta aula se transformó, porque cuando fabricaban las plastilinas, se ensuciaron completamente, se compartían las plastilinas, movieron las bancas. Ese proceso de construcción de la plastilina fue una fiesta. Como este es un colegio técnico, ellos eran muy buenos moldeando la plastilina, entonces ya empezaron a hacer sus primeros jueguitos. Luego se les dice a los chicos que con la plastilina ellos tienen que diseñar una escena de un crimen y que para diseñar esa escena del crimen hay algunas características. Obviamente va a existir una víctima y tras de esa víctima van a haber objetos sospechosos que podrían aparecer en la escena del crimen. Entonces aquí yo les he puesto algunas de las escenas que ellos diseñan. Como les decía, a pesar de que esto pueda parecer un acto terrorífico, fue un acto de diversión para ellos, porque era salirse de clase, no tener una actividad lectora en sí, en un proyecto de lectura mismo, y más bien esparcirse a través de la motricidad. Luego, a raíz de esto, de que ellos plantean estas escenas de crimen, que les toman fotografías a todas y les subimos en una plataforma en Padlet para que todos puedan visibilizar qué hizo cada grupo, empezamos a primero ver literatura policial. Entonces, algunas series estaban de moda y ellos empiezan a identificar en estas series policiales los tipos de investigadores que hay propia de esta literatura. O sea, ellos siguen viendo eso y están súper entretenidos porque se les motiva a través del cine, ¿no? Una vez que ellos están motivados con haber fabricado sus escenas del crimen, con reconocer en algunas series que ellos mismos ven, algunas series extraídas de la plataforma Netflix, por ejemplo, que para ellos era muy común en pandemia, y mientras ellos iban viendo, yo iba parando la película y les decía, este es el modelo, ¿no es cierto?, de investigador en escritura policial. Este se diferencia del investigador clásico, este es neoclásico. Entonces ellos viendo aprenden a distinguir. Pronto ellos ya no les abastece el cine y quieren leer de dónde vienen esas series. Entonces empezamos en clase a leer esas adaptaciones que estaban presentes en el cine. Y era muy interesante este proceso, estaban tan incentivados por esto que pronto ya no solamente el profe daba las indicaciones de qué podían leer. Venían muchachos que decían, Pachi, encontré una serie policial con un autor clásico y me gustaría compartirlo. Acabo de conocer otra serie que tiene un autor neopolicial y quisiera que veamos un extracto. Entonces, pronto esa clase se convirtió en un laboratorio de lecturas que giraban en torno a esta temática. La segunda fase del proyecto es que con lo que los conocimientos que ellos van teniendo del género policial en sus lecturas puedan ya ir construyendo poco a poco un texto, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de esta materia es que ellos distingan los textos literarios de los textos académicos. Entonces, les digo, piensen que ustedes son un policía. Ese policía que ustedes ya identificaron, es decir, ustedes ya decidieron ser un policía neo, un policial negro, un policial clásico, con esas características que ellos leyeron y aprendieron, piensen por favor cómo recibirían el caso. ¿Qué pasaría si ustedes, que van a ser los policías que investiguen este asesinato, entran a la escena? ¿Cómo ustedes mandarían el informe? Entonces, ellos, sin saber, ¿no?, que aún estaban escribiendo un texto ya no literario, sino académico, empiezan a reconocer las estructuras gramaticales propias de un informe. Aquí hay algunos de los pocos extractos, pegados extractos diferentes de una escena y de lo que ellos van escribiendo ese informe. Entonces van haciendo un ejercicio escritural y un ejercicio lector a la vez. Cuando la cosa se desata un poco en creatividad para ellos, es cuando en la siguiente actividad yo le digo, yo como lector necesito reconocer. Cristian, porfa, si me ayuda con su micrófono. Oh, hola, hola. Ya, mi padre, ya está. Ya, muchísimas gracias. ¿Sigo compartiendo? Sí, sí se ve mi pantalla, me confirman, porfa.
No, ya no está compartiendo. A ver, perdonen, profes, en el intento de cerrar parece que dejé de compartir. A ver, voy a volver a compartir. Ah, a ver, por ahí estamos. Bien. No sé si de pronto puedo nombrar un co-administrador a que me ayude, por favor. Ya. Bueno, creo que silencia la mayoría. Muchísimas gracias. ¿Me confirman si ahora se ve mi pantalla, porfa, profes? Sí, sí se ve. Muchas gracias. Bueno, les decía que estos chicos en creatividad creo que ya explotaron y aquí fue cuando conocí sus capacidades. Es cuando yo les digo que una vez que ya ellos saben qué investigador van a ser, aquí tengo, por ejemplo, un grupo que escoge ser un investigador clásico, les pido que por favor redacten el perfil de los sospechosos que ellos registrarían siendo un policía de verdad, ¿no? Entonces ellos empiezan a redactar estos perfiles y claro, cada uno de estos sospechosos se relacionaba a la vez con uno de los instrumentos o pistas que aparecían en esa escena de plastilina. Y ellos encuentran diversas formas de redactar. Para eso van a documentos reales policiales y se fijan cuál es la estructura. En la plataforma que nosotros manejábamos en el colegio, que es el EBEA, yo solamente les pongo un caso, un solo ejemplo. Y luego les pongo links a los que ellos pueden investigar para que conozcan estructuras sobre este mismo género. Entonces, muchos investigan y vienen sorprendidos de crímenes reales que ellos leen tras yo enviarles estos links. Entonces, ellos toman esa estructura y están listos para redactar a sus sospechosos. Aquí tengo, por ejemplo, cómo un grupo presenta sus 4 sospechosos y cómo se presenta también su detective. Posteriormente, involucramos algunas herramientas de transmedia. Entonces, este recopilar de datos, ¿no es cierto? Este recopilar de pistas, de información, de saber quiénes estuvieron presentes en la escena, de ver las pistas que se dejó en la plastilina, etcétera. Yo les pido un informe rápido para que la gente que no estuvo inserta en este proceso puedan conocerlo. Y de hecho, lo suben en YouTube porque era un caso ficticio, literario, por supuesto, pero hecho con todas las estructuras reales. Entonces, ellos empiezan a utilizar diferentes herramientas, unas de ellas que utilizan es la transmedia. Con algunas aplicaciones de celulares, ellos empiezan a dar vida. En este caso, este es el investigador y él da su informe, todo este informe sucinto, resumido, en pocos minutos para que el público pueda verlo. Por lo cual se pone el individuo. Fue desmembrado y asesinado de la escena del crimen. El cuerpo presente en el... Entonces, con estas actividades que tenemos, las vamos compartiendo en clase, pero además vamos vinculando a la comunidad. Vamos mostrando a los padres de familia de este curso qué es lo que están haciendo sus chicos en literatura. Y con ayuda incluso de algunos papás, abogados, etcétera, siguen el proceso de redacción de un caso normal. Y en cambio, otros papitos que eran muy pilas para el uso de las tecnologías pueden construir algunas cosas muy chéveres que están presentes en el YouTube. Bueno, y esto se socializa tanto para los padres de familia, para el grupo de este tercero de bachillerato, como se comparte también dentro del aula y entre terceros. Entonces, todos estaban muy curiosos de saber qué caso proponían, qué sospechosos tenían, cuáles eran las pistas que estaban dejadas, ¿no? Posteriormente empezamos el proceso, perdón, empezamos el proceso escritural y aquí ya redactan de manera compleja un texto policial. Es increíble cómo ellos arman este rompecabezas que dejaron las semanas anteriores y elaboran un cuento ficticio. Para el proceso de escritura, ellos escriben un primer borrador,
luego se intercambian entre compañeros, los compañeros les dan sugerencias, les ponen sumillas a sus textos, luego se intercambian entre cursos, luego este texto pasa a pares revisores y lo tenemos luego en una versión final. Una vez que está puesto en texto escrito, este texto policial, que queda un texto hermoso, sale una gran pregunta. ¿Cómo se sintieron en el proceso de escritura? Entonces ellos manifiestan que se sintieron intrigados, que fue más fácil hacerlo de trocitos y luego armar este rompecabezas. Y finalmente va otra pregunta que une todo este proyecto. ¿Cómo te sentiste cuando viste asesinatos reales? Cuando ya te saliste de la... Fíjate más. Si me ayudan, porfis. Hace rato se me... Ya, creo que ahí. Bien, les preguntamos a los chicos, ¿cómo te sentiste cuando viste estos asesinatos reales, cuando leíste algunas partes incluso? ¿Qué es lo que a ti te llegó a tu corazón? Entonces, ahí hacemos una ruptura de que en la literatura todo es posible, el papel todo aguanta y para eso la literatura es una hermosa mentira contada bellamente, ¿no? Y que puede aguantar todo tipo de géneros como el género policial, lo disfrutamos y lo vivimos al máximo. Pero, ¿qué pasaría si un asesinato real se da en la vida práctica? Entonces, por cada asesinato que ellos tuvieron, se empiezan a buscar en códigos con los ayuda, como digo, sobre todo de los papás, del profesor de sociales, de otros profes que estaban en otras áreas, y cada asesinato para que se haya concretado tenía la violación de un derecho. Entonces ellos se dan cuenta, este femicidio se dio porque antes de que pase todo en este femicidio, en la ficcionalidad, en la literatura, si fuera en la realidad este homicidio, se hubiesen violado todos estos derechos. Entonces, pronto ellos se insertan en la siguiente parte del proyecto, que es elaborar una campaña. Y para eso, en esta campaña, a través de códigos QR y a través de enlaces, arman carpetas Drive y muestran con el título "Quisieras hoy evitar un asesinato", un título muy provocador con el que mandamos hashtags en redes. ¿Podrías evitar este asesinato? ¿Quieres conocer un asesinato? Con frases que llevaban a que las personas entren pues a conocer todos los extractos de cada uno de estos asesinatos y conocer qué hubiese pasado. Y luego los chicos ponen los derechos que se tendrían que cumplir para evitar asesinatos reales, ¿no? Entonces, ellos empiezan sus campañas por las diferentes redes sociales. Aquí están algunos de los afiches que diseñan los chicos, y esto se convierte en una campaña mancomunada con los padres de familia. Porque el papito que de pronto fue abogado y ayudó al proceso dice que mi trabajo también está ahí. El papito que ayudó de pronto en la parte audiovisual dice, yo también quiero difundir mi trabajo, quiero que esté ahí. La mamá que trabaja en derechos, la mamá que es profesora, la mamá que está a favor de los derechos de las mujeres, el hecho de algunos niños también, se trabajó mucho con derechos de la niñez. Cada uno de esos procesos manifestados estaban aquí en esta campaña y pronto la campaña que duró 3 días, porque ustedes saben que las campañas en redes sociales debe ser corta, tuvo un gran impacto, ¿no? Entonces, a la final participaron los estudiantes, profes del área para poder aceptar el currículo y el microcurrículo, y esto se difundió hacia la comunidad educativa. Entonces la comunidad terminó leyendo, los padres de familia de este curso terminaron leyendo sus textos literarios y también el propósito de su campaña. Creo que una de las cosas chéveres que se logró con este proyecto lectoescritural es que los chicos no volvieron a ser antes desde haberse puesto sus zapatos en un asesinato real. Que tú seas el investigador de este asesinato real. Debo confesar que estos chicos ya se graduaron. Uno de los encuentros maravillosos fue en un CUC de Cuenca, que está trabajando por los derechos de mujeres. Entonces yo estaba allí y esta chica que también ingresó, esta chica y 3 compañeras más, ella a cargo del ingreso de sus compañeras, cuenta por qué llegó ahí.
y ella no sabía que yo estaba presente porque era en una reunión Zoom como esta, y dice que ella se imaginó ser parte de un asesinato real cuando para literatura escribió este proyecto. Y claro, entonces luego ella empezó a participar activamente de grupos en favor de derechos para evitar femicidios y está trabajando activamente. Algunos chicos están siguiendo derecho, vinculando con este proceso. Definitivamente yo creo que estos chicos que ingresaron a este proyecto y que lo hicieron con corazón, y estos padres de familia también, no salieron igual. Aquí tengo algunas de las estadísticas de los alcances de esta campaña social. Y claro, la metodología que se empleó para el proyecto. Se empleó un trabajo por proyectos, un proyecto investigativo y se vinculó con la tecnología a través de las redes, de la transmedia, a través de aplicaciones de celulares. También se hizo el tema de los códigos QR, que eso estaría vinculado parcialmente con la realidad aumentada, ¿no? ¿Qué logros transformó la visión de los estudiantes? Se trabajó sobre este objetivo 16 de las metas ODS, vinculó a maestros, tuvo un impacto social, es replicable. Algún maestro que quiera poder replicar este proyecto en sus instituciones podrían hacerlo. Yo tengo el plan de trabajo, las planificaciones y podría compartirles con gusto. Y el hecho de haber utilizado plataformas nos permite trabajar en espacios sincrónicos, asincrónicos, presenciales, híbridos, etcétera. Finalmente, profes, en este gran día, yo quisiera rescatar esto, ¿no? Que está presente en uno de los grandes poemas de uno de mis grandes profes, que me motivó a ser profe también, porque esto de ser maestro es ir hilvanando, es irnos dando la mano entre todos e irnos construyendo unos a otros. Nosotros hoy somos profesores porque maravillosos profesores impactaron en nosotros y tal vez mañana algunos diferentes profesionales lo serán porque impactamos en ellos. Entonces, finalmente, profes, yo creo, considero firmemente esto que reza el Carpe Diem. Las palabras y las poesías sí pueden transformar al mundo. Muchísimas gracias. Si es que de pronto hay alguna pregunta, quedo atenta. Una pequeña duda. Hablamos de neuronas de espejo en neuroeducación, ¿sí? Que por lo general la información que manipulamos pasa al consciente o al subconsciente, dependiendo obviamente del comportamiento mental, del comportamiento social, del contexto familiar y de todo. ¿Hasta qué punto es un riesgo que un porcentaje de estudiantes se sientan, por ejemplo, motivados a cambiar ese tipo de problemática y hasta qué punto podemos estar promoviendo, normalizando lo que ellos vieron? Recordemos que Hitler asistía a estos grupos y él nació de ese tipo de información, que no tenía esa misión, pero él nació de ahí. ¿Por qué? Trabajamos neuronas espejo, que al final en ver poder, en ver alguna situación, inclusive podemos tener estudiantes que no sean conscientes de alguna sociopatía o psicopatía y podríamos llegar a generar estas neuronas de espejo. Además, por otra parte, según la neuroeducación, lo que se motiva y se promueve se normaliza. ¿Sí? El cerebro no procesa la palabra no, por eso todo lo que diga no a la violencia está diciendo sí a la violencia según el cerebro. Y además, la información que guardamos en el subconsciente en un momento normal no la vamos a usar, pero en un momento de emocionalidad, de extrema excitación, de un sistema nervioso activado, puede esa información ya adquirida llegar a ser utilizada y no en la manera en la que el docente pretendía. Y por último, la tendencia hacia lo que promovemos, en este caso no a la muerte, no al asesinato, no a la violencia, van a generar más de eso, porque mentalmente estamos diseñados para que todo lo que se diga no en realidad se practique. ¿Hasta qué punto ustedes consideraron en el proyecto todos estos datos? ¿Tienen alguna asesoría de algún neuroeducador, algún psicólogo que esté al tanto de cómo procesar esta información con estos estudiantes? Bueno, Emilia, querida, primero yo hace un momento había hecho una distinción que creo que debe ser clarísima para entender este proyecto educativo. Una cosa es trabajar con un texto literario
y otra cosa es trabajar con un texto académico o con un texto cotidiano. Y en este proyecto se trabajaron las tres cosas. Entonces, al momento en el que nosotros estudiamos literatura, entendemos lo que es la ficcionalidad. E incluso los griegos entienden que la literatura es parte de un proceso de catarsis, que si yo me siento desenamorado, pues puedo escribirlo. Si yo algún rato tendría de pronto esa necesidad de evocar violencia que en la realidad no podría escribirlo, ¿no es cierto? Y es ir limpiando mi alma hacia un proceso escritural que se transfigura en una escritura bellamente, ¿no es cierto? En una escritura literaria. Entonces, el cuento literario fue eso. No quiere decir que quienes leen cuentos de terror, todos van a ser psicópatas y todos van a ser asesinos. No quiere decir que quienes leen literatura policial, todos van a terminar asesinando a alguien. Thomas Capot, por ejemplo, convertirse en un gran asesino, no quiere decir eso. Tampoco quiere decir que quienes escriben literatura, por ejemplo, de romance, aman intensamente. Existen hermosas biografías de autores de literatura que nunca amaron en la realidad, pero que escribieron una novela increíble de amor porque en la realidad no amaron. Entonces, una cosa es el discurso literario y otra cosa es el discurso real. Para evitar que estas neuronas espejos reproduzcan lo que ellos encuentran desde la literatura, más bien lo que se hace es un trabajo de inducción. Como un estudiante que lee un caso real, que encuentra una manifestación de violencia real, puede entender la pasionalidad que convoca la pérdida de los estribos. ¿Y cómo puede evitar eso? No tuvimos una asesoría directa de un psicólogo que nos diga, por ejemplo, estos son los pasos para evitar la violencia. Todo fue una inducción. Entonces, los estudiantes tenían que construir su campaña y para eso asesorarse. Unos se asesoraron con los profesores de sociales, que eran el remitente más cercano. Otros tenían psicólogos en sus familias y se asesoraron con sus psicólogos. Ellos me iban presentando sus avances de la campaña, cuáles eran ese ente rector, ese ente autoridad que estaba, digamos, de una u otra forma liderando la campaña desde otra acción y que de pronto dando otras vistas, porque el profe de literatura era insuficiente para esas vistas. Entonces, con este registro que se hizo a través de una lista de cotejo, se iba dando el visto bueno. Claro, a tu campaña le falta al menos un criterio más para que se valore, para que esté bien pensada, para que incluso psicológicamente esté bien dispuesta, jurídicamente, porque estaban manejando también el tema de derechos. Entonces, nosotros no manejamos normativa, pero siempre entre sus familiares o entre sus conocidos estaba el psicólogo, el abogado, etcétera. Por eso pronto este proyecto se extendió y se convirtió en un proyecto del curso, en un proyecto de la comunidad, ¿no? Lo que yo hice más bien fue revisar que esos entes rectores estén registrados en el CNCID, que esos entes rectores hayan hecho algún artículo, que esos entes rectores con los que ellos se asesoraron, digamos, tengan alguna credibilidad. Fue lo único que se hizo, más bien coordinar que ese trabajo sea asertivo. Entonces, Emily, querida, más bien incentivar a que leamos todo tipo de literatura, que no le pongamos el dedo en la llaga ni tampoco estigmaticemos, esta literatura es buena ni es mala, simplemente es literatura y la literatura es ficción. Pero al momento de trabajar con la realidad, nosotros no somos conocedores de todas las áreas. Entonces es importante ir vinculando con gente que sí sabe, y eso es lo lindo de la docencia, ¿no? Ir haciendo estas hermosas redes, irnos estrechando con otros profesionales e ir creando proyectos juntos. Esto fue realmente un trabajo colaborativo. Eso, mi Emily, Excelente. espero haberle respondido. No, muy bien respondido. De hecho, Patri, me ha quitado muchas dudas. Si se corta, regresamos al mismo enlace. Ya me preguntaba porque yo he seguido lo que es psiquiatría forense y existen tres factores para que una persona se pueda volver, aunque no haya nacido con una construcción mental para asesino. Hay tres factores que pueden formar un asesinato. Entre ellos están la información. Entonces, sí, me comparto esto, me parece un proyecto maravilloso, pero sí me parece que en edad antes de los 21 años es un riesgo.
¿Por qué? Porque el córtex prefrontal no está terminado de formar. Y antes de terminar de formar el córtex prefrontal, los niños o los jóvenes, ventajosamente fueron jóvenes, no están dosificando la información como a lo mejor usted sí lo hace. Ese era mi aporte más bien. En asesinato, sí, obviamente no estamos en la capacidad de saberlo todo, pero al menos no meternos en ámbitos de riesgo para los jóvenes. Como les repito, el cerebro maneja también lo que es los metamensajes, lo que es los mensajes subliminales, que a lo mejor para usted no sea, porque ya tiene criterio formado, a lo mejor no está dentro de los 3 factores que forman un asesino o un violentador o lo que sea, pero muchas veces puede ser darles ideas. He estudiado mucho en tema fondo, me encantaría, además soy asesora docente en temas de proyectos educativos. Me parece que la literatura debe leerse a cualquier edad, por supuesto, pero sí es importante mantener dentro de los 21 años a menos tino en los temas, porque podemos terminar promoviendo más bien y dando ideas. Me parece hermoso que en su caso su proyecto sea tan exitoso, muy bien manejado, pero a futuro tenemos que tener más presente en la neuroeducación en nuestros proyectos y ya saben que siempre tienen todo mi apoyo.